presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque sin lugar a dudas el tema de la salud es un tema prioritario, además de hablar de tema de seguridad, de economía, pero bueno, la pandemia, el mundo ha cambiado y a todo el mundo, pues obviamente nos tiene como uno de los temas prioritarios la salud y obviamente esto es por el COVID-19. Y bueno, vamos a platicar con un personaje que está en la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Institucional, el cual hemos tenido la oportunidad ya de platicar en otras ocasiones y nos va a hablar precisamente lo que se va a hacer en este periodo ordinario de sesiones en esa materia principal. Vamos a hablar obviamente también de otros temas, de economía, por supuesto, de lo que se está haciendo en la Cámara Baja a través del PRI, también la alianza que están haciendo con el PAN y con el PRD. Me da mucho gusto saludar al diputado federal Javier González Irión, que ya lo tengo en pantalla. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, muchas gracias, Miguel. Un saludo y a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues sin lugar a dudas todos tenemos obviamente, hemos lanzado como se dice tradicionalmente, buenos deseos al iniciar el año, este 2022, pese a lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo con la pandemia. Platícanos cómo ves el panorama en términos generales en materia de salud. Tú estás en una comisión muy importante que es precisamente esa, entre otras dos comisiones que también nos gustaría que nos compartieras, pero obviamente por la situación que vivimos en el país y a nivel mundial, platícanos cómo nos pinta el tema de salud visto desde la Cámara de Diputados. Mira, lo que yo he platicado con la gente de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, es que están muy esperanzados, y yo también, de que el COVID-19 va a ir bajando durante este año y espero que por ahí dentro de unos mesecitos podamos estar mucho más tranquilos una vez que pase esta ola del Omicron y no se va a ir, va a quedar endémico el virus, va a estar por ahí, pero va a ser menos mortal, ya es menos mortal y esperemos que continúe así, que la gente continúe tomando las medidas necesarias, la sana distancia, que se siga usando el cubrebocas mientras se reducen los casos ya finalmente y ojalá, yo tengo la esperanza y creo que así va a ser, que es la última ola. Ahora, yo creo que la pandemia principal que tenemos es la del mal gobierno, el mal gobierno que tenemos por Morena, lo ineficientes que son, parece que todo les sale absolutamente mal, pero el tema de salud es el tema más nefasto para ellos, porque mira, yo te puedo enseñar cientos de encuestas en periodos anteriores y siempre eran economía, seguridad y por ahí alguna otra cosita local, pero eran economía, empleo, no alcance, inflación, seguridad y nunca estaba el tema de salud en los primeros lugares y ahora el tema de salud está en los primeros 3 lugares, en algunos lugares está en primer lugar porque la gente se está muriendo y sí se está muriendo y están sufriendo por el COVID, pero en números mucho más por enfermedades que no está atendiendo el gobierno federal, que es su obligación atender, y que por ineptos y por ineficientes y por necios, y te estoy hablando desde el nivel más alto para abajo, siguen haciendo lo mismo, siguen repitiendo las experiencias nefastas de años anteriores, que quiere decir una mala aplicación de los recursos en el sector salud, mala distribución de medicamentos, mala compra de medicamentos, y eso finalmente deriva en que no están atendiendo a la gente. Y si una persona tiene cáncer, desgraciadamente un niño, un adulto, o tiene diabetes,
y no se trata a tiempo, esa persona va a tener muchísimos problemas y muchos de ellos se están muriendo y se van a morir. Y eso es culpa absoluta de este gobierno de la 4T que está haciendo las cosas pésimo y que no entienden. Mira, yo pensé que iban a cambiar las cosas después de la intervención que tuve con el secretario de Salud, pero salieron con una licitación y un orden de distribución de medicamentos para este año 2022 exactamente igual al de 2021, como si hubieran hecho las cosas perfectamente bien. Tuvieron solamente 340 claves asignadas de más de 1,200 en la licitación primaria. Y eso quiere decir que vamos a tener un abasto menor al 30%. Eso es terrible. Los estados están sufriendo, la Secretaría de Salud de los estados, porque no tienen los recursos, porque no se los manda la 4T y porque no tienen los medicamentos que les prometen que les van a mandar. Entonces, en salud, te puedo anticipar desgraciadamente que va a ser un año terrible, va a ser un año malísimo, especialmente en la salud pública, y más que por la pandemia, que de por sí nos pasa con todo tipo de problemas, por la falta de eficiencia y por la necedad en las políticas gubernamentales de compra de insumos y de distribución de los mismos. Entonces, ese es un tema que finalmente alguien se lo va a cobrar. En el camino yo voy a estar en la Cámara insistiendo que hagan las cosas bien, insistiendo que tengan, los propios médicos ya no tienen cómo trabajar porque no tienen los recursos físicos para poder atender a los pacientes, no tienen los equipos no les están dando atención, los están tirando prácticamente a la basura y todo lo que es insumos, pues simplemente no hay. El presupuesto, si tú lo ves, tiene el presupuesto en compra de insumos, medicamentos, material de curación, insumos para la salud, tiene un incremento pequeñísimo de 3,000 millones de pesos, pero 30,000 es de vacunas. Entonces, realmente vamos a comprar menos de todo lo demás y vamos a comprar vacunas. Que no digo que no se compren, se tienen que comprar las vacunas, sí, claro, tienen que estar disponibles para todos los mexicanos, pero también los medicamentos para todas las enfermedades. Y eso, ni hubo, ni hay, ni va a haber. Es uno de los puntos más negativos de la 4T. Otro es el tema económico. Y yo te puedo decir una cosa. A ver, cuéntanos, porque también es un tema que va junto con pegado. Mira, ya estamos trabajando. Yo estoy seguro que vamos a gobernar en 2024. La Ciudad de México, pero también tenemos que apuntalar al país. Y apuntalar al país quiere decir empezar a trabajar desde ahorita, porque si tú ves los números económicos del gobierno de López Obrador, no pueden ser peores. Él empieza el primer año, recibe el gobierno de Peña Nieto con un crecimiento del 3%. Pequeño crecimiento, insuficiente crecimiento, pero estábamos creciendo entre el 2,5% y el 3% continuamente. El primer año lo destruye y lo lleva a negativo, 0.1% negativo. Sí. Pues, suena poquito, pero es todo el año y empezó con el crecimiento que tenía la inercia de Peña Nieto y acabó bajando a finales de año ya por las políticas de López Obrador y acabó en menos 0.1. El segundo año, menos 8.5%, cifras ya oficiales. El peor decremento económico desde la Gran Depresión de 1930. Peor que con López Portillo. Yo antes decía que entre Obrador y López Portillo ahí se la llevaban, ya no, ya López Obrador lo rebasó en el nefasto resultado económico y en los demás ámbitos en su gobierno. Entonces, tenemos menos 8.5 y el año pasado, que era de rebote, y prácticamente todos los países, principalmente nuestro socio comercial del norte, que nos jala mucho en la economía, tuvieron rebotes muy importantes. Nosotros pudimos más o menos con la mitad. Cuando acabe el número va a acabar un poquito mejor que 4.5%, del 8.5% que se cayó. Y este año tenemos, los números que yo he visto están abajo del 2% las proyecciones de crecimiento, es decir, vamos a tener en 1.6 es la que tengo yo más cercana, vamos a tener un sexenio en donde no va a haber crecimiento económico, y yo quiero decir a la gente que nos escucha, si te cuesta trabajo conseguir un empleo, si te cuesta trabajo conseguir un empleo mejor, que pague más, o simplemente tener un trabajo para poder llevarle lo mínimo de alimentos y de satisfactores a tu familia, es culpa de la 4T.
porque podríamos estar creciendo un número mucho menor. Y una cosa muy buena, nosotros ya estamos trabajando, yo estoy trabajando para que en el minuto que se vaya este nefastísimo gobierno, en ese minuto empecemos con crecimiento económico y con empleo. Y te voy a dar una muy importante que afortunadamente está empezando a moverse y que esperemos terminar en 2023 para que en el 24 tengamos ese empuje. El Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Es Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, y lo que va a pasar ahí es que estamos preparando un Tratado de Libre Comercio porque ellos se salen de la Unión Europea, el famoso Brexit, ¿sí? Y al salirse de la Unión Europea, pues se quedan sin abasto de muchas cosas, sin socios comerciales, están sufriendo en la salida, y nosotros estamos dando un Tratado de Libre Comercio para que podamos abastecer al Reino Unido de la Gran Bretaña de todos los productos que por la falta de sus tratados europeos van a escasear por allá. Estamos por ahí muy bien, eso va a generar 2,5 millones de empleos y va a ayudarnos a tener crecimiento económico cercano al 6% varios años. Eso es muy, muy, muy importante porque viniendo de un gobierno que no sabe lo que es el comercio exterior, que no sabe que aunque alguien trabaje en un restaurante o alguien trabaje en una tienda, pues finalmente vive de una economía y que el que nosotros seamos una gran potencia exportadora, finalmente le llega dinero a él, en el restaurante o en la tienda o en donde sea, ese empleo, y eso tenemos que potenciarlo. Pero ya lo estamos haciendo, Miguel. El tema es que este es un gobierno absolutamente ineficaz, inútil, ineficiente, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahorita para tener todo preparado, para que desde el minuto 1 de 2024, cuando empecemos a gobernar, la gente lo ve en sus bolsillos, en su salud y en su seguridad. Muy bien, perfecto. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con el diputado federal del PRI, Javier González Cirión. Nos está platicando cómo están las cosas vistas desde la Cámara de Diputados en materia de salud, en materia económica. Fíjate que yo recuerdo con mucho gusto la entrevista, la charla que tuvimos anteriormente, y de lo que acabas de rematar diciendo de esta relación con Gran Bretaña. Todavía no sabíamos oficialmente que había un interés de Gran Bretaña de tener un tratado con México. Tú lo comentaste y después pasaron las semanas y ya de manera oficial Gran Bretaña mencionaba el interés de tener una relación con México, y eso pues la verdad me dio mucho gusto porque obviamente va a traer muchos beneficios. ¿Tú has tenido la oportunidad ya de platicar con gente de aquella nación europea? Platícanos un poquito si es así y cómo va en ese sentido. Sí, cómo no, mira. Tú puedes, hay diputados, somos 500, y hay muchos que pues pueden ir y sentarse y no hacer nada y a lo mejor no tener un tema particular, pero a mí me gusta meterme. Yo ya de motu propio me metí hay un grupo que le llaman el grupo de relación, el grupo de amistad con Gran Bretaña. Estoy participando ya en ese grupo, estoy en otros grupos también. Ya fui a la embajada de eso en noviembre del año pasado. Ajá. Platiqué con los funcionarios principales de la embajada, las cosas que les preocupan, las cosas que les interesan, y esas cosas que les interesan, pues es el gran Tratado de Libre Comercio. Hablar de una posibilidad que es un Tratado de Libre Comercio lo más extenso posible, con solo una limitante, que es las reglas de origen. Eso tiene mucho sentido porque si vamos a pensar que hacemos un tratado completo entre México y Gran Bretaña, entonces nosotros no queremos que alguien por vivo
ponga el sello de Gran Bretaña e importe cosas chinas a México, o al revés, o que le ponga el sello de México e importe cosas chinas a Gran Bretaña. Queremos que sea un tratado en donde dos economías completamente complementarias van a tener comercio en todos los sectores. Ellos tienen muchísima fuerza, un sector financiero realmente fuerte, quizá muy competitivo con Estados Unidos, quizá es el segundo lugar mundial, Gran Bretaña, en el sector financiero. La City de Londres está llena de bancos, llena de sistemas de financiamiento para empresas, en fin. Y nosotros tenemos lo que es la producción. Increíblemente somos un gran país productor. Eso es lo que dejaron los gobiernos anteriores. Somos un país hiperindustrializado y tenemos que aprovechar esa industria y la gran productividad de la mano de obra mexicana para venderle todo a Gran Bretaña, televisiones, coches, en fin, todo. No contento con eso, yo ya fui a Gran Bretaña, ya tuve citas allá, fui a Londres y fui también a Escocia, a Edimburgo, y ya tenemos un catálogo de 150 empresas que están preparadas para abrir plantas aquí en México, fábricas aquí en México, oficinas aquí en México y participar en la economía mexicana y mucho más que eso, participar en la producción de México para vender en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, ya estoy trabajando con ese listado de 150 empresas, vamos a generar muchísimos empleos, millones de empleos. El único tema es que ellos tienen cierto miedo de algunas cosas. Por cierto, luego te platicaré, también fue la embajada de Estados Unidos en el entorno de la visita de la secretaria de Economía, pero acabando con Gran Bretaña. Lo que les preocupa, que es lo mismo que Estados Unidos, es la mentada reforma eléctrica. Eso. Esa reforma eléctrica que pasa, bueno, es el tema medular, creo que en la Cámara es la reforma eléctrica. Te voy a decir que no solo es el tema de electricidad, porque finalmente Gran Bretaña y Estados Unidos no tienen inversiones mayores en el sector eléctrico directamente, no generan electricidad. Las empresas que generan electricidad en México son de origen español, en ese orden español, canadiense, francés. Y hablando de esa inversión extranjera, que por ejemplo España tiene el 43%, Estados Unidos y Gran Bretaña, cada uno, no llegan ni al 3%. Entonces, no tienen gran inversión en el sector eléctrico. Pero, y ellos me hicieron ver la luz, y yo la verdad me di cuenta ahí del peligro que es esta barbaridad de la 4T. El peligro que ven ellos es que no haya suficiente electricidad. Ahí te va. Ya ahorita, con la pura amenaza de la reforma eléctrica, las inversiones en el sector eléctrico son cero. Cero inversiones en el sector eléctrico. Terrible. La Comisión Federal de Electricidad, nada más llegó Bartlett y la 4T y convirtieron una empresa que dejaba dinero en una empresa que pierde miles de millones de pesos al año. Nada más con que llegaron, empezaron a hacer las cosas con las patas y empezamos a perder dinero ahí. Entonces, los ingleses, los británicos, porque hay que hablar de Gran Bretaña, Inglaterra solo es uno de los 4 países que lo componen, los británicos están muy preocupados porque si vienen a poner una fábrica grande aquí en México, pues necesitan electricidad para que las máquinas anden, y el peligro que ven ellos es que con la falta de inversión que hay ahora en el sector eléctrico, van a tener problemas con el abasto de electricidad. Entonces tenemos que quitar esa reforma, tenemos que tirarla a la basura y proponer, en su caso, una reforma exactamente opuesta a la barbaridad que presenta el presidente. El presidente presenta una reforma de más monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros creemos en una reforma que sea al revés, que permita hasta 100% de participación en el sector eléctrico, en la generación de electricidad estoy hablando, no en la distribución. Finalmente todos le tienen que vender a la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el 100% del público o del privado, el que genere más barato y el que genere con energías limpias. La de López Obrador apoya la quema de combustible, que es lo más chino que hay para el medio. Dos Bocas, que el minuto que se bajar va a perder 6 millones de pesos al día, va a generar combustible como producto secundario.
no quiere quitárselo porque ya nadie lo compra, porque es incidente y es lo más contaminante que hay. Entonces él ve a la Comisión Federal de Electricidad como la salida. Se la vendo a la comisión y ellos que hagan electricidad con eso. Nada más que es carísima la electricidad, Sí, bastante. no es suficiente y es lo más contaminante que tenemos. Entonces, una reforma que no vaya por ese camino, pero limpias, a eólicas, solares, de mareas, en fin, energías totalmente renovables y que no generen nada de contaminación. Eso es lo que queremos. Los ingleses están preocupados porque ellos me dieron un dato que yo había corroborado con empresas generadoras, A ver. de que necesitamos 1.5% de crecimiento en la generación de energía eléctrica por cada punto de crecimiento en el PIB. Entonces, sin energía eléctrica va a ser un terrible embudo para el crecimiento y nos vamos a seguir quedando sin empleos. Y eso es también culpa de la 4T, pero estamos preparándonos ya para que hacerlos a un lado cuando ellos ya se vayan y desde el día 1 tener un gran gobierno que genere empleos y que genere una economía progresiva. Oye, desde la Cámara de Diputados, digo, a mí me suena bastante interesante lo que menciona. Sin embargo, la mayoría está por parte de Morena y sus aliados. ¿Cómo le van a hacer el bloque opositor precisamente para tumbar esa reforma que promueve la 4T? Mira, Miguel, esa reforma es una reforma constitucional. Uh-huh. Para una reforma constitucional no se necesita simplemente la mayoría, se necesita una cosa que le llaman mayoría calificada. Necesitan 334 votos de 500 y no los tienen. Okay. Te lo digo desde ahorita, no los tienen porque el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, y que quede bien clarito, empezando por mí y por muchos otros priistas, prácticamente todos, vamos a votar en contra en su momento de la reforma eléctrica. Yo voy a votar en contra de la reforma eléctrica y con eso no les alcanza para pasar. Entonces, esta reforma eléctrica, porque nos va a convertir en un país donde no se va a respirar, además totalmente subdesarrollado, nos iba a mandar otra vez al subdesarrollo. Ajá. No va a pasar esa reforma desde ahorita, y nosotros vamos a preparar una reforma que realmente genere empleo, que genere y fomente las energías limpias, y si no se puede pasar ahorita, se va a pasar en el 2024, cuando venga otra elección, y cuando la gente que ya está desencantada con la 4T, vote por otras opciones que le van a generar mejor empleo y que van a combatir el tema de la inseguridad de veras. Ahorita la 4T está aliada a la mafia del narcotráfico porque les ayudan a ganar elecciones. Eso tan clarito como sucedió en Michoacán, como sucedió en Sinaloa y como pretenden que suceda en Tamaulipas y en Durango en estas elecciones. En fin, o sea, nos estamos preparando, Miguel, para que tengamos un país de primera, un país que México tenga la grandeza que se merece y los mexicanos tengamos todas las oportunidades de crecimiento que nos merecemos. Es una vergüenza lo que está pasando con la 4T y con el gobierno que sigue no va a suceder. Para un botón, el tema de Panamá, el tema de España, donde hace cuánto que no te rechazan 2 embajadores al hilo. Y ahí va la tercera, porque no aprenden y mandan una persona que francamente, la señora Jesús Rodríguez, que puede ser, así como es de explícita y de abierta, puede ser muy buena para hacer obras de teatro, pero como embajadora, como política, lo siento. O sea, no podemos compartir sus visiones porque nos lleva al subdesarrollo y hasta hambruna. Si hiciéramos lo que quiere esa señora, llegamos a la hambruna. No quiere que comamos un montón de cosas. No quiere quiere darle los mismos derechos. Hay grabación, no, hay grabaciones de la señora. Quiere darle los mismos derechos de las mujeres que tienen que tener más seguridad y mejores derechos a los animales. Lo dijo. Increíblemente la señora lo dijo. Entonces, no podemos, bueno, a ver, podemos tener en este país muchas opiniones. Perfecto, que lo diga, pero no la mandes de embajadora, porque queda súper mal. Tu país queda mal. Ya mandaron a Salmerón y lo rechazaron, mandaron a Quirino, España lo rechazó por otras razones. No puedes mandar a una persona así, porque no es, nosotros tenemos que tener un país serio en el mundo.
Si nosotros queremos continuar siendo una potencia global, porque vamos a partir de 2024 a ser una potencia exportadora global, tenemos que tener seriedad. Y aquí, pues francamente no existe. Y esa es la 4T. A mí me da vergüenza cuando salgo de mi país o cuando veo en mi propio país a un extranjero y me dice, oye, tu embajadora va a ser ahora Jesús, y me enseña los videos, me da vergüenza. Porque está muy bien para tenerla ahí como para un meme o para una cosa así, bien, pero no para una posición así, que un embajador es una persona que representa a tu país. Ella representa una visión muy extraña de muchas cosas, Claro. que además es de mofa, es para mofarse de ella, no para tenerla en una posición de este tipo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay una gran esperanza. 2024 va a ser un gran inicio para que México crezca y seamos una potencia mundial de exportaciones, manufactura y suba nuestro nivel de vida finalmente. Muy bien, vamos a la tercera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Wow, MX.tv. Estamos de regreso en el tercer bloque de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, platicando con Javier González Cirión, que es diputado federal del PRI. Y bueno, a ver, Javier, me gustaría que nos aclararas un tema que lo ha sacado mucho el presidente López Obrador, y él ha hablado acerca del litio. Y el litio, quisiera saber que si va pegado con el tema de la reforma energética. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Por qué tanto interés del presidente con el asunto del litio? Si nos puedes aclarar un poco. Mira, él comete un error metiendo al litio en la reforma eléctrica. Sí. Porque no solo es reforma eléctrica, es energética. Entonces, ahí como hacen las cosas terriblemente mal, no tienen, pues francamente, nadie que haga las cosas bien. Mete en la reforma eléctrica el tema del litio. El tema del litio, no sabemos exactamente cómo es el litio mexicano todavía. No sabemos si va a servir bien para las baterías de todo, desde los coches que van a empezar con baterías, teléfonos celulares, etcétera, o simplemente no va a servir lo suficiente. No sabemos la cantidad de litio que hay en México. Yo creo que eso se debe de regular aparte. Yo creo que debemos de fomentar la extracción de litio, y que tenemos que, quizá, el gobierno federal cobrar un impuesto a la extracción de litio, como se hace en muchos países con la extracción de petróleo. Cuando una compañía privada, por ejemplo en Rusia o en los países árabes, extraen petróleo, le pagan al gobierno un dineral. La mayor parte de la extracción se va al gobierno sin que el gobierno tenga que hacer nada. Y es justo porque es parte del subsuelo mexicano. Si alguien da el subsuelo mexicano, minería, en este caso litio, pues tiene que pagar un impuesto. No está bien regulado. Mira, es algo que nadie sabe todavía en qué va a acabar lo del litio. Yo creo que tenemos que sacar ese tema completamente de la reforma eléctrica. Lo que sí te quiero decir es que no es la salvación del país, que no hay suficiente litio en México y que no da el precio para que sea un motor de desarrollo para 30 millones de mexicanos. El gran motor de desarrollo para 130 millones de mexicanos es nuestra enorme y con muchas posibilidades de crecer industria, manufactura, de todo. Nosotros somos la principal, o éramos hace poco, la principal exportadora, el principal exportador de línea blanca, refrigeradores, lavadoras, secadoras, etcétera. De coches estamos siempre en los primeros 5 lugares. Somos un gran país. México exporta helicópteros, turbinas para aviones, cosas realmente complicadas y también cosas bien sencillas. Exportamos textiles, exportamos productos de plástico, exportamos electrodomésticos, enseres de todo tipo, en fin.
tenemos una gran base de manufactura y esa es la salvación. El litio, sí, hay que verlo, pero hay que verlo aparte. No es lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que extraer litio. Además, te lo digo aquí en la mesa, no es la salvación. O sea, puede ser un puntito, puede generar algunos miles de empleos, sí, pero nada comparado, por ejemplo, con un tratado con la Gran Bretaña. Nada comparado con lo que hablé con la Embajada de Estados Unidos. Mira, yo fui con la ministra del área económica en el entorno de la visita de la secretaria de Economía de Estados Unidos, Ajá. Jennifer Granholm, y hablé con Jennifer Davis se llama, la ministra de la Embajada, en el entorno de empezar a platicar sobre la manufactura de materias primas para la industria farmacéutica aquí en México. Sí. Eso todo se fabrica en la India y en China. Si tuviéramos una política de gobierno tripartita, porque nosotros no tenemos garantizado, ya en la pandemia hubo problemas de suministro, pero no tenemos garantizado en caso de una guerra de Estados Unidos con China, esperemos que eso no suceda, no tenemos garantizado el abasto de materiales, y los materiales se fabrican en China y en la India más de 90%. Uh-huh. Entonces nosotros nos quedaríamos prácticamente sin medicamentos, en los Estados Unidos también. El futuro es fabricarlos aquí y eso también nos da para casi 2 millones de nuevos empleos muy bien pagados, empleos de primer nivel, y nos da para también fomentar un crecimiento económico que en ese caso, si hacemos las dos, nos iríamos en todo el sexenio arriba de un promedio del 6%. Empezaríamos a ver desde el primer año el aumento en el poder adquisitivo de la gente, sí. el aumento en el empleo y el aumento en las posibilidades de todos los mexicanos. Nos estamos perdiendo de muchas oportunidades porque tenemos un gobierno que no le entiende a nada. No le entiende absolutamente a nada. No saben ni siquiera hablar idiomas. Hay 2 o 3 que saben hablar inglés, no saben hablar los idiomas, y lo más importante es que no saben hablar el idioma de los negocios con los otros países en donde se puede complementar nuestra base de manufactura, hacerla crecer y abastecerlos a ellos de lo que necesitan a buenos costos y con buena calidad. No sabe la 4T hacerlo. Entonces es bien importante. Ya estamos en la segunda mitad del sexenio fallido, de un gobierno fallido, uh-huh. Y nosotros tenemos que prepararnos porque no podemos perder el tiempo. Vamos a gobernar en 2024 y gobernando en 2024 no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en rearmar lo que destruyó la 4T. Tenemos que estar preparados para que el día 1 empecemos a generar resultados. Oye, es muy interesante lo que mencionas, sobre todo porque me da la impresión de que el grupo parlamentario del PRI, digo, obviamente junto con los partidos con los cuales que van de la mano, que es el PAN y el PRD, me parece que están muy bien carburados en este momento del PRI, o se están pasando por un buen momento, pese a lo que se dice mediáticamente. Mira, qué bueno que comentas eso. Mediáticamente, el presidente López Obrador tiene una aceptación del 60%. Unos dicen 61, 62, 58, pero en fin, el promedio anda ahí en 60%. Ahora, yo te quiero decir que la pregunta, pues, ¿apruebo a López Obrador o no? ¿Me cae bien o no? Pues puede caerle bien a la gente. Pero si tú ves bien ese 60% y el otro 40%, y luego ves los resultados del señor, vemos que las cosas son completamente engañosas. Mira, primer punto. Del 60% que dice que aprueba López Obrador, menos de 15% es su voto duro real. Eso lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos en la votación para castigar a los expresidentes, que nunca se les castigó. Ajá. Votaron 7 millones de personas, de un padrón de 93 millones de personas. Entonces sí, hay un 15%, pongamos, de gente que está con López Obrador, que lo apoya y lo va a seguir apoyando. Del 40% que está en contra de López Obrador, 35% lo odian, y con esa palabra, lo odian, se dan cuenta del daño que le está haciendo al país y lo quieren fuera lo más pronto posible. Ajá. Entonces tienes 35 contra 15 y el otro 50% de alguna u otra manera está en medio, pues más interesados en cosas que también es lo correcto y lo lógico,
La mayoría de la gente se interesa por el problema diario, por el problema pues con su familia, el problema de conseguir trabajo, el problema del jefe, del tráfico, etcétera. Entonces, realmente tú tienes un número que es engañoso. Y te voy a dar otros números que complementan lo que acabo de decir. Cuando tú le preguntas a la gente, la misma gente que dijo 70% está a favor de López Obrador, y esto es bien reciente, esto es de febrero de este año. Cuando tú le preguntas si está de acuerdo cómo manejó Andrés Manuel López Obrador la parte económica de su gobierno, tienes 32.7% que está a favor y 61.8% que está en contra. Es decir, el doble está en contra de los que están a favor. Y esa gente, la gente pensante que va a ir a votar, se va a dar cuenta que es un desastre este gobierno y vamos a ganar las elecciones. Yo voy a estar apuntado aquí en la capital, que no tengan la menor duda, en la Ciudad de México, pero voy a apuntalar también que se gane la República, porque es bien importante tener un gobierno que recupere el desastre que ha sido el gobierno de Morena. Por ejemplo, seguridad. En el tema de seguridad, 31.5% está a favor de cómo se ha manejado la política de seguridad del país y 63.3%, más del doble, está en contra. Eso de abrazos y no balazos, pues no está funcionando. Estamos viendo que los números de muertos violentos en este país cada vez son mayores, que no cambia la tendencia, que estamos viviendo inseguridad en todos lados y la gente se da cuenta. Ya ni hablar del tema de salud, donde más de 70% rechaza la política de salud del presidente. Y eso porque está mezclado el tema de salud general, donde va, pero pésimo. Incluso yo me atrevo a decir que raya en el genocidio lo que están haciendo, volver a hacer lo mismo que hicieron en años anteriores, cuando saben que se murieron más de 350,000 personas, ninguno de COVID, de otras enfermedades, que se pudieron salvar cambiando simplemente la política de abasto de insumos, y no la cambian y la hacen igualita, pues ya raya francamente el genocidio. Te quiero comentar el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, que está englobado en el tema de salud, pues está más o menos empatado. 49.4% está a favor de cómo López Obrador manejó la pandemia y 46.5% está en contra, números muy, muy parejos. Pero si ves los temas fundamentales del país, que son seguridad, economía y ahora salud, tienes 2-1 en contra de las políticas del presidente de la 4T. La gente pensante que analiza, que dice, no simplemente, pues me cae bien el viejito porque dice que va a meter al bote a Peña Nieto y Calderón y etcétera, su chiste o lo que sea, no simplemente eso, sino que analiza, está 2-1 en contra de López Obrador y 2-1 en contra de la 4T. Y ahí veremos en las elecciones, vas a ver el número. Viene la revocación de mandato, va a venir en la abril, primera ¿no? quincena de abril. Sí, va a haber revocación de mandato. Y yo creo que es un error de los partidos de mi coalición, PAN, PRI, PRD, es un gran error decirle a la gente que no salga a votar, porque muchos le están diciendo a la gente, no juegues el juego de López Obrador, no juegues el juego de él, no vayas a votar por la revocación. Yo sí voy a salir a votar, ¿eh? Yo voy a votar porque se vaya. Y fíjate que eso nos manda a una incertidumbre de un tiempito, porque en ese caso llegaría el presidente de la Cámara de Diputados y tendría que convocar elecciones dentro de la Cámara de Diputados. Claro. Entonces nos quedamos, pero viendo el desastre que es este gobierno, pues es mejor salir antes que salir después. Sí, Lo vamos malo a ver, que nos vamos a toque ver lo cómo menos se da. posible. Pues yo te voy a decir que lo que creo que va a pasar es que va a votar muy poca gente, va a llevar a su voto duro de 7-8 millones de personas y esos van a ser los que están a favor y tendrían que votar 32 millones en contra para llegar al 40% de votantes y que sea efectiva la revocación de mandato. Yo creo francamente que no vamos a llegar a una participación del 40%, que va a quedar ahí como anécdota, le va a costar al país un dineral y va a seguir López Obrador hasta el 24, y nosotros no preparándome para cuando venga el gobierno que sigue hacer las cosas bien. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Estamos de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público, platicando con el diputado federal del PRI, Javier González Irión. Javier, en este último bloque, así rápidamente, platícanos, estás en dos comisiones más y cómo va el trabajo ahí. Perdón, no te escuché la pregunta, se cortó. No te preocupes, te preguntaba en qué otras comisiones estás y cómo te ha ido en este sentido en cuanto al trabajo legislativo. Mira, además de estar en la Comisión de Salud, soy secretario de la Comisión de Salud, entonces esa me toma más tiempo y además como estamos en una crisis absoluta, francamente le estoy dedicando más tiempo a eso. Quiero aclararte que te comenté que hice un viaje a Gran Bretaña, lo pagué de mis recursos, ni un centavo del erario público y así lo voy a seguir haciendo siempre. Ahora estoy en la Comisión de Movilidad y en la Comisión Metropolitana porque es bien importante para la Ciudad de México. Yo finalmente soy representante de aquí de la Ciudad de México, voy a seguir participando en la Ciudad de México en diferentes ámbitos en el futuro y es muy importante que esta ciudad genere lo que tiene que generar, es el motor principal de la economía de este país. Y bueno, pues Nuevo León me puede decir otra cosa, pero los números ahí están. La Ciudad de México genera más parte del Producto Interno Bruto que cualquier otra entidad de la República, genera empleos, es el punto, la caja de resonancia, el punto de inflexión del país y tenemos que darle movilidad a la gente. Para eso es la Comisión de Movilidad. Una persona, para que tenga acceso a un trabajo, tiene primero que nada que existir el trabajo y segundo tiene que poder llegar a él eficientemente, barato y en poco tiempo. Entonces, de nada sirve tener un trabajo en la zona céntrica de la ciudad, digamos en Reforma, donde pueda alguien ganar el doble o el triple de lo que gana en su barrio, si esa persona se tarda 2 horas y media en llegar porque es ineficiente el transporte público. Y es ineficiente porque los gobiernos de izquierda, se llaman de izquierda ellos mismos, ¿no? Yo soy más de izquierda que ellos, pues no han podido hacer las inversiones en metro, por ejemplo, para que la gente pueda llegar de las zonas más remotas de esta Ciudad de México, la zona conurbada también, a los empleos esos que vamos a generar y que van a pagar mucho más. Y cuando lo hicieron, pues se metió el tema de la corrupción, te hablo del gobierno de Marcelo Ebrard, el desastre del cambio de vías y el cambio de infraestructura, y lo que resultó es que la primera línea de metro que hacen, pues se les cae con los muertos consecuentes, ¿no? Es un gobierno que no sabe hacer absolutamente nada, ni eso pudieron hacer bien. Entonces, esas comisiones son muy útiles para poder generar en el futuro bienestar para los capitalinos, para los que vivimos en la Ciudad de México. Necesitamos movilidad, necesitamos movernos de uno a otro con menos tiempo y más barato. Y eso es lo que estamos haciendo ya un plan de movilidad ahí, te lo comentaré en su momento, para que haya accesibilidad para todos los mexicanos, para aquellos que tienen discapacidades motrices puedan acceder completamente, no, ahora es parcialmente, pero que en su momento sea completamente al transporte público y que también puedan andar moverse por las calles de la ciudad sin los bloqueos que hay hoy. Para eso se necesita una gran inversión, para que puedan ellos hacer lo mismo, la gente discapacitada, que hacemos nosotros. Entonces, eso estamos trabajando sobre eso. En el tema de áreas metropolitanas, desgraciadamente el gobierno de la 4T quitó todos los presupuestos, todos los fondos que había para desarrollo de esas áreas metropolitanas, que nos dan grandes beneficios, particularmente a la Ciudad de México. Tenemos que planear y obtener los recursos, vamos a luchar en el próximo presupuesto. Sabemos que nos van a decir que no, y ahí sí tienen la mayoría de la 4T, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa para que cuando se vayan podamos ejecutar esos proyectos, podamos transportarnos más rápido, más fácil, más eficiente. Tiene que haber inversión ahí. Entonces, esas son las otras dos opciones que tengo. Pero como viste, me meto en las cosas importantes para la gente de este país. Eso de generar empleos, ya la gente se le olvidó, al gobierno del 4T no le interesa. Ellos tienen trabajo. Ahora son funcionarios públicos, pero no se acuerdan de que pues hay 130 millones de mexicanos que tienen que tener educación, tienen que tener salud y tienen que tener un empleo, acceso a empleos que paguen bien. Entonces, yo le entro y lo voy a seguir haciendo y voy a preparar todo para que cuando gobernemos no tardemos en tener esos resultados, que los resultados lleguen bien y lleguen rápido. Eso es lo que estamos haciendo en la Cámara. Realmente, pues sí hay gente, digo, tú lo has visto en la Cámara de Diputados, hay gente que no participa, que no hace las cosas, pero
pero sí hay gente que, y prácticamente estamos en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Movimiento Ciudadano algunos también, sí hay diputados que le echan muchas ganas, en Morena muy poquitos, Ajá. porque el nivel de los diputados de Morena es bajo, es muy bajo, no tienen, son levantaderos nada más, y no tienen pues ni siquiera capacidad de llevar un argumento. Mira, te voy a dar un ejemplo de cómo la 4T no argumenta. Cuando se discutió el presupuesto, que es lo más importante económicamente que hay en este país, en la Cámara de Diputados, nosotros llevamos casi 2,000 reservas. Reservas quiere decir que queríamos que se discutieran puntos particulares del presupuesto para modificar el presupuesto. Reservas tan importantes como el tamiz neonatal. O sea, no hay presupuesto. Reservas tan importantes como apuntalar las quimioterapias para los niños con cáncer, el tema de salud, por ejemplo. Bueno, no solo no pasaron ninguna de las casi 2,000 reservas, 1,996 para ser exactos, sino que no quisieron ni discutirlas, ni una sola de ellas. Y pueden hacerlo así, levantando la mano, aunque no sepan ni hablar, porque además hay diputados ahí que no saben hablar. Español, estoy hablando. No saben hablar, y no te estoy hablando de que hablen otra lengua, que sería muy respetable. Te estoy hablando de que no pueden llevar una conversación correcta, siendo su idioma natal el español, en español. Qué bárbaro. Es muy triste lo que tenemos en la Cámara. Bueno, los que estamos ahí y queremos echarle ganas, tenemos que hacerlo para que este país salga adelante lo más pronto posible. Y si es en el 24, pues en el 24, a ganar esa elección, la gente pensante, ya lo vimos en los números, va a votar por nosotros, vamos a ganar esa elección y vamos a sacar el país adelante, porque México es grande y merece ser grande, merece ser una potencia de manufacturas, de exportaciones y de muchas cosas más a nivel mundial. Tenemos el tamaño, tenemos a la gente y tenemos la capacidad. Lo que no tenemos es un gobierno, porque este gobierno es un gobierno fallido, yo digo con todas sus palabras. Muy bien. Javier, te agradecemos mucho tu participación en Si Yo Fuera Servidor Público, y si nos lo permites podemos seguir esta conversación en próximas semanas o meses cuando tú nos lo indiques, para darle seguimiento a este tratado que se está tejiendo con la Gran Bretaña, que sería muy importante para nuestro país. ¿Cómo ves? Yo estoy siempre a tus órdenes, me gusta mucho platicar así contigo. Creo que la gente tiene que enterarse de lo que está pasando, tiene que enterarse de lo que puede pasar en el futuro, porque tenemos una gran esperanza, es un gran país, y la verdad es que tenemos todas las oportunidades, todas las armas para desarrollarnos y para salir adelante, y no se hace por cuestiones de muy poquitas personas que no lo entienden o que no la quieren entender. Entonces, te agradezco muchísimo que podamos platicar así con la gente que te escucha todos los días, y bueno, pues yo estoy 100% siempre a tu disposición. Muy bien, gracias Javier, un abrazo. Muchas gracias a ti, abrazo. Gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv